Habiendo explorado las narrativas de Mateo acerca de la propagación del reino, vamos al discurso que corresponde en Mateo capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1. Este discurso se enfoca en los discípulos como emisarios o representantes del rey. En esta sección, Jesús respondió al reto que había planteado al final de la narración anterior. Después de dar instrucciones a sus seguidores a orar para que Dios levante evangelistas y líderes, Jesús extendió su ministerio personal del reino al dar poder a los 12 discípulos para el ministerio y ordenarles a que anuncien la presencia del reino de palabra y obra, tal y como Él mismo lo había hecho. Como leemos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, Jesús los comisionó con estas palabras: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Jesús dio a sus discípulos muchas advertencias antes de enviarlos. La vida no sería fácil cuando ellos siguieran el ejemplo de Jesús. El mundo no sería amable con ellos. Sufrirían. Se burlarían de ellos. Los arrestarían y los matarían. Pero Jesús también les prometió que su ministerio sería bendecido por su Padre Celestial, y eventualmente la vida del reino sería de ellos. Escuchemos cómo Jesús afirmó a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 39. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Los discípulos de Jesús estaban abandonando sus vidas pasadas por la causa de las enseñanzas de Jesús y su ministerio de sanidad. Pero Jesús les aseguraba que encontrarían la verdadera vida del reino en compañía del propio Rey Jesús. En la segunda división, hemos visto que Mateo describió la propagación del reino en términos de las obras de poder de Jesús y las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y esto provee un buen modelo para nuestro propio ministerio en la iglesia moderna. Al confiar en el poder de Jesús y servirle fielmente, Jesús edificará su reino a través de nosotros y nos recompensará con bendiciones celestiales. La tercera división del Evangelio de Mateo continúa con la presentación del Rey y de su reino por medio de señales y parábolas, y se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 2 al capítulo 13, versículo 53. La narrativa de Mateo se enfoca en las señales que Jesús realizó y las reacciones a sus señales, y se extiende desde Mateo capítulo 11, versículo 2 al capítulo 12, versículo 50. Estas señales demostraban que el Rey y su reino estaban presentes, y corrigió las falsas expectativas de cómo el reino debería ser. Como resultado, las críticas ya habían echado raíces y comenzaron a crecer y a propagarse. Estas series de episodios se dividen en 5 segmentos. En el capítulo 11, versículos 2 al 19, Jesús aseguró a Juan el Bautista que sus señales demostraban que él era el Mesías que cumplió las profecías del Antiguo Testamento, y Jesús pidió que las multitudes respondieran a sus señales con arrepentimiento. En el capítulo 11, versículos 20 al 30, Jesús se dirigió a las ciudades donde había hecho milagros, y él advirtió a los que no se habían arrepentido y ofreció descanso a los que vinieran a él. Así lo escribió en Mateo capítulo 11, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el capítulo 12, versículos 1 al 21, Mateo comienza varios episodios que se enfocan explícitamente en las reacciones de los fariseos a las señales de Jesús. Primero, él reporta cómo Jesús disputaba con los fariseos acerca de los propósitos de Dios para el día de reposo, y demostró su autoridad al sanar a un hombre en el día de reposo. Jesús enseñó que el día de reposo era para sanar y salvar vidas. En capítulo 12, versículos 22 al 37, los fariseos acusaban a Jesús de usar el poder de Beelzebú, aunque las multitudes se admiraban por sus milagros. En vez de recibir a Jesús como el Mesías, los maestros de la ley creyeron que estaba poseído por el diablo. En capítulo 12, versículos 38 al 50, los fariseos hipócritamente demandaron otra señal.
Pero Jesús les advirtió que solo recibirían la señal de Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Parecido a como Jonás salió del gran pez después de 3 días y llevó al arrepentimiento a los gentiles de Nínive, la resurrección futura de Jesús después de 3 días en la tierra llevaría al arrepentimiento de muchos más gentiles. Para demostrar cómo Dios recibiría a cualquier persona de cualquier nacionalidad que se arrepintiera, Jesús dijo que su madre y sus hermanos, que eran judíos, no eran su familia. Como lo dice Mateo en el capítulo 12, versículos 49 y 50, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Ahora que hemos visto la narrativa de Mateo de las señales que Jesús hizo, vayamos al discurso de las parábolas del reino de Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 53. La historia de Mateo reporta las muy conocidas parábolas de Jesús en 5 segmentos. La parábola del sembrador en capítulo 13, versículos 1 al 23. La parábola de la cizaña en capítulo 13, versículos 24 al 30. La semilla de mostaza y la levadura en capítulo 13, versículos 31 al 43. El tesoro escondido y la perla en capítulo 13, versículos 44 al 46. Y la parábola de la red en capítulo 13, versículos 47 al 53. Estas parábolas fueron diseñadas para corregir malentendidos que explicaban el reino de Dios. En algunas de las parábolas, como en las parábolas de la semilla de mostaza, en capítulo 13, versículos 31 y 32, la levadura en el versículo 33, el tesoro en el versículo 44 y la perla en los versículos 45 y 46, Jesús enseñó que el reino de los cielos era de valor supremo y debía de ser buscado a todo costo. Al principio puede verse insignificante, pero un día sería visto en toda su gloria. Pero Jesús también contó otras parábolas que se enfocaron en la falla de Israel en aceptar al Rey Jesús y su reino. En la parábola del sembrador y su explicación en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23, Jesús fue claro que habían muchos obstáculos para creer en Él y que la mayoría de las personas rechazarían el reino. Esta idea se reforzó con la parábola de la cizaña en los versículos 24 al 30 y 36 al 43. Y la parábola de la red en versículos 47 al 51. Jesús enseñó que muchos rechazarían el reino y serían destruidos al final. Estas parábolas eran advertencias claras para aquellos que se oponían a Jesús y proveyeron una oportunidad para que los no creyentes se arrepintieran y llegaran a ser seguidores fieles del Rey verdadero. Cristo ha venido. Él ha cumplido las profecías. Él ha traído el reino, pero aún espera su culminación. Nosotros como cristianos entramos a ese reino, pero constantemente necesitamos estar reevaluando nuestras prioridades, arrepintiéndonos de no seguirlo como debiéramos, asegurándonos de que estamos buscando fielmente el vivir vidas conforme a su voluntad, estando de acuerdo con Él en cuanto a sus valores, de todo lo que es el reino. Así que hay una necesidad constante de arrepentimiento, confesión, venir a Él como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro Rey, aquel a quien buscamos seguir y servir de tal forma que cumplimos sus propósitos para nosotros en este mundo. Debemos animar a los cristianos a buscar y anhelar la venida del reino de Dios. Primero, en la dimensión personal, la autoridad del reino de los cielos es nuestro poder en la vida. Nos motiva a someternos a Dios y a vivir vidas centradas en Dios, para que la autoridad de Dios manifestada en nuestras vidas llegue a ser nuestra meta en nuestra vida espiritual. Segundo, necesitamos aprender el concepto del reino de los cielos desde el punto de vista de la historia de redención. Cuando aprendemos cómo comienza, se descubre y completa su plan redentor, entonces veremos que las enseñanzas del reino de los cielos unifican al Antiguo y al Nuevo Testamento. Nos ayudan a ver el gran plano de nuestro Dios Redentor y fácilmente comprendemos su propósito completo.
Tercero, el reino de los cielos crea un punto de vista bíblico correcto del mundo y nos ayuda a ver que todas las cosas le pertenecen a Dios. Su reino llegará a su término, y Él juzgará y quitará todos los poderes malos de la tierra, porque Dios mismo es el Rey absoluto. Así que ya no vivimos solo para nosotros mismos. Queremos apreciar a nuestros prójimos, nuestra sociedad y el bienestar de este mundo. Debemos poner atención a las cosas que están ya sea cerca o lejos de nosotros. Debemos entrar en la sociedad y por consiguiente transformar todos los aspectos como nuestro deber.